¿Qué pasaría si todo lo que creemos sobre los comienzos de la civilización humana fuera una mentira? No solo incompleto, no solo con algunas piezas faltantes, sino fundamentalmente equivocado desde sus raíces, porque enterrados bajo milenios de arena y tiempo, existen registros que datan de hace más de 6000 años, documentos escritos en arcilla que hablan de un mundo que existió mucho antes del nuestro, un mundo que las historias oficiales han borrado deliberadamente. Estos no son mitos ni leyendas vagas transmitidas a través de generaciones. Son registros detallados, precisos, meticulosos, grabados por escribas que vivieron en una época en que la memoria aún era fresca, cuando los ecos de esa civilización anterior todavía resonaban en las mentes de quienes sobrevivieron para contarlo. Y lo que revelan estos textos antiguos cambiará para siempre la forma en que entiendes la historia de la humanidad. Antes de sumergirnos en estas revelaciones que alterarán tu perspectiva del pasado, si este tipo de investigación histórica te fascina, considera suscribirte al canal y déjame saber en los comentarios desde dónde me estás viendo y qué hora es en tu ciudad ahora mismo. Me encantaría conocer dónde se extiende esta búsqueda de la verdad alrededor del mundo. En los museos más prestigiosos del planeta, tras vitrinas de seguridad y bajo luces cuidadosamente controladas, reposan pequeños fragmentos de arcilla que contienen el testimonio más explosivo jamás descubierto. Tablillas sumerias de hace más de 6 milenios que no hablan del nacimiento de la civilización, sino de su restauración. Registros que describen con una claridad escalofriante cómo una humanidad anterior, más avanzada, fue borrada de la faz de la Tierra por una catástrofe tan devastadora que reseteó por completo el reloj de la historia humana. La primera pista de esta verdad oculta surgió cuando los arqueólogos comenzaron a traducir textos que habían permanecido enterrados durante milenios en las ruinas de ciudades mesopotámicas. Lo que esperaban encontrar eran los primeros intentos torpes de una humanidad que apenas aprendía a escribir. Lo que descubrieron los dejó perplejos. Estos documentos antiguos no describían los comienzos primitivos de la civilización, describían su reconstrucción. Una frase aparece repetidamente a lo largo de estos textos ancestrales, grabada en arcilla con una precisión que revela la importancia que sus autores le daban. Esta es la restauración de lo que fue antes. No la creación, no la invención, sino la restauración. Como si quienes escribieron estas palabras hubieran heredado los fragmentos de algo mucho más grandioso que había existido anteriormente. Los sumerios, esos enigmáticos habitantes de Mesopotamia que supuestamente inventaron la escritura, las matemáticas y la astronomía, nunca afirmaron haber creado estos conocimientos. Sus propios registros hablan una y otra vez de sabiduría que fue dada desde el cielo, de conocimientos que fueron transmitidos por los antepasados, de técnicas que fueron recordadas desde días remotos. No eran innovadores, eran herederos desesperados, tratando de reconstruir lo que una catástrofe había destruido. Pero la evidencia más perturbadora se encuentra en un documento conocido como la Lista Real Sumeria. Este texto, copiado y preservado durante siglos por escribas que lo trataban como historia autorizada, enumera a los reyes que gobernaron antes del gran diluvio, y los números que registra son absolutamente imposibles según nuestra comprensión actual de la longevidad humana. Alulim, el primer rey, reinó durante 28.800 años. Alagar, el segundo, gobernó durante 36.000 años. En total, 8 reyes prediluvianos gobernaron durante un período combinado de 241.200 años. Luego, el texto registra una línea que ha desconcertado a los eruditos durante más de un siglo. Después vino el diluvio, y tras esa devastación,
los reinados se acortan drásticamente a longitudes reconociblemente humanas. Durante décadas, los académicos descartaron estos números como exageraciones míticas, fantasías diseñadas para glorificar el pasado. Pero estudios recientes han revelado algo extraordinario. Estos números no son aleatorios, siguen patrones matemáticos precisos que codifican ciclos astronómicos complejos, sugiriendo que los antiguos escribas no estaban inventando fantasías, sino preservando información científica real en el único formato que podía sobrevivir a través de milenios de catástrofe. El patrón se vuelve aún más inquietante cuando examinas los registros arqueológicos de las ciudades sumerias. En sitio tras sitio, los excavadores han descubierto una capa distintiva de sedimento que separa las ocupaciones más antiguas de las posteriores, una banda estéril de limo depositado por aguas que fluyeron con tal fuerza que borraron civilizaciones enteras, exactamente como describen los textos antiguos. En Ur, la capa de diluvio mide más de 2 metros de espesor. En Churupak, la ciudad del héroe del diluvio Utnapishtim, el mismo patrón se repite. Debajo del limo, restos de asentamientos sofisticados. Encima, nuevos cimientos que marcan el comienzo de lo que llamamos civilización sumeria. No fue el nacimiento de la cultura humana, fue su renacer desde las cenizas. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente escalofriante. Los sumerios no solo preservaron memorias del mundo prediluviano, preservaron conocimientos técnicos que no deberían haber poseído. Sus tablillas contienen fórmulas matemáticas que preceden a Pitágoras por más de 1000 años. Registros astronómicos que rastrean los movimientos planetarios con una precisión que no logramos igualar hasta la era de los telescopios modernos. Textos médicos que describen procedimientos quirúrgicos y remedios farmacológicos cuya efectividad ha sido confirmada por la ciencia contemporánea. ¿Cómo pudo una civilización supuestamente primitiva poseer tal sofisticación? La respuesta está en sus propias palabras. No la desarrollaron, la heredaron. La rescataron de los fragmentos de un mundo que las aguas casi borraron por completo. Los textos sumerios describen con detalle inquietante cómo sobrevivientes de la catástrofe llevaron consigo no solo sus vidas, sino el conocimiento esencial de la civilización perdida. Semillas de plantas cultivadas, técnicas de metalurgia, principios de astronomía, secretos de la medicina, todo preservado por quienes entendían que estaban siendo testigos del fin de una era y el comienzo incierto de otra. Esta no es especulación moderna impuesta sobre textos antiguos, es lo que los propios documentos afirman cuando los lees sin el sesgo de cronologías preconcebidas. Los sumerios se describían consistentemente como restauradores, no como creadores, como herederos de una sabiduría que había existido mucho antes de que ellos nacieran. Y la evidencia física respalda estas afirmaciones de maneras que apenas estamos comenzando a comprender. En los cimientos más profundos de templos sumerios, los arqueólogos han descubierto estructuras que predatan por miles de años las capas superiores, construcciones realizadas con técnicas tan avanzadas que desafían las capacidades que atribuimos a las culturas prehistóricas. Miles de años lasas superiadas con técnicas tan capores. Construcciones realizafían las capas avanzadas que desuras prehistóricas. Idades que atribuimos a las pero la historia se vuelve aún más perturbadora cuando examinas lo que estos supervivientes decidieron preservar en piedra. No fueron solo conocimientos prácticos los que salvaron del mundo anterior. Fueron advertencias, mensajes codificados para las generaciones futuras sobre lo que había causado la destrucción de su civilización avanzada. En tablillas encontradas en Nippur, el centro religioso de Sumer, aparecen descripciones detalladas de señales que precedieron al cataclismo, cambios en los patrones climáticos
que se desarrollaron durante décadas, alteraciones en el comportamiento de los animales, fenómenos astronómicos inusuales que los sabios interpretaron como presagios de lo que estaba por venir. Estos no son relatos míticos vagos, son observaciones científicas registradas con la precisión de un moderno informe meteorológico. Lo más escalofriante es que estas señales descritas en textos de 6.000 años de antigüedad coinciden de manera inquietante con patrones que los científicos actuales han identificado en el registro geológico del mismo período. Evidencia de impactos cósmicos, cambios climáticos abruptos, extinciones masivas de especies, todo ocurriendo en una ventana temporal que se alinea perfectamente con lo que los textos sumerios describen como el final del mundo anterior. Los escribas que registraron estos eventos no lo hicieron como entretenimiento o propaganda religiosa. Lo hicieron como un deber sagrado hacia el futuro. Una responsabilidad de asegurar que la humanidad que vendría después entendiera tanto las causas de la catástrofe como las señales que la precedieron, porque sabían algo que nosotros hemos olvidado. Sabían que los ciclos de destrucción y renovación no son eventos únicos en la historia humana. Son patrones que se repiten. En el archivo real de Mari, una ciudad que floreció después de Sumer, se descubrió un texto que hace referencia explícita a los registros de la primera humanidad y describe cómo estos documentos fueron consultados durante crisis políticas y naturales. Los gobernantes posteriores no solo conocían la existencia de civilizaciones anteriores, utilizaban activamente los conocimientos preservados de esas culturas para tomar decisiones sobre el presente. Esto revela algo profundamente perturbador sobre cómo se ha manejado el conocimiento histórico a lo largo de los milenios. Las élites de las civilizaciones posteriores tenían acceso a información sobre el pasado remoto que deliberadamente mantuvieron alejada de las poblaciones generales. Conocimientos que podrían haber revolucionado nuestra comprensión del desarrollo humano fueron guardados en archivos, restringidos, compartidos solo entre círculos selectos de sacerdotes, reyes y escribas iniciados. Esta práctica de ocultar información histórica crucial no terminó con las civilizaciones antiguas. Los patrones se repiten a lo largo de la historia registrada. Bibliotecas enteras que desaparecen en incendios convenientes, manuscritos que se pierden durante conquistas, textos que son declarados heréticos y destruidos sistemáticamente. Cada vez que civilizaciones posteriores han estado a punto de redescubrir verdades sobre el pasado remoto, esa información ha sido suprimida, redirigida o simplemente borrada del registro histórico. Pero los sumerios fueron más astutos. Entendieron que la escritura en materiales perecederos podía ser destruida fácilmente. Por eso codificaron sus conocimientos más importantes no solo en tablillas de arcilla, sino en estructuras monumentales, diseñadas para resistir cualquier catástrofe futura. Las dimensiones de sus templos, las orientaciones astronómicas de sus ciudades, incluso los patrones decorativos en sus artefactos, todo contiene información matemática y científica preservada en un formato que no puede ser censurado o destruido por autoridades humanas. Esta estrategia de preservación múltiple explica por qué seguimos descubriendo anomalías en sitios arqueológicos de todo el mundo. Estructuras cuya sofisticación técnica excede lo que creíamos posible para sus supuestas fechas de construcción. Artefactos que contienen aleaciones metálicas que no deberían haber existido durante los períodos históricos a los que los asignamos. Monumentos alineados con precisiones astronómicas que requieren conocimientos científicos que oficialmente no se desarrollaron hasta milenios después. Estos no son misterios aislados sin explicación, son fragmentos de un sistema global de preservación de conocimientos, implementado por sobrevivientes de una civilización anterior que entendían que la información crucial sobre el pasado sería sistemáticamente suprimida
por las autoridades de civilizaciones futuras. Los textos sumerios contienen referencias específicas a guardianes del conocimiento, que tenían la responsabilidad de mantener viva la memoria del mundo anterior. Estos individuos no eran simplemente escribas o sacerdotes, eran científicos, ingenieros, astrónomos y médicos que habían salvado no solo sus propias vidas del cataclismo, sino también las bibliotecas, instrumentos y registros de observación de una civilización tecnológicamente avanzada. Las descripciones de estos guardianes y sus métodos de trabajo leen como manuales de una operación de rescate intelectual masiva. Protocolos para identificar qué conocimientos eran esenciales para la supervivencia. Estrategias para codificar información técnica compleja en formatos que pudieran ser transmitidos oralmente durante generaciones si era necesario. Técnicas para ocultar datos científicos dentro de narrativas religiosas o míticas que serían preservadas incluso cuando su significado literal fuera olvidado. Este enfoque sistemático para la preservación del conocimiento explica una de las anomalías más desconcertantes de la historia humana temprana. ¿Cómo pudieron sociedades supuestamente primitivas desarrollar simultáneamente agricultura, metalurgia, escritura, matemáticas, astronomía y medicina en un periodo de tiempo tan corto? La respuesta es simple: no las desarrollaron, las recibieron como un paquete completo de sobrevivientes que ya poseían estos conocimientos, y vieron como un paquete completo desoboseían estos revivientes, ya conocimientos. La evidencia de esta transferencia sistemática de conocimientos aparece codificada en los propios nombres que los sumerios dieron a sus instituciones más importantes. La palabra que usaban para escuela de escribas se traduce literalmente como casa de tablillas copiadas, no casa de tablillas creadas o casa de tablillas escritas. Copiadas, como si los textos fundamentales que enseñaban ya existieran y su trabajo fuera simplemente reproducirlos con exactitud. En estas escuelas, los estudiantes no aprendían a desarrollar nuevos sistemas de escritura o matemáticas. Memorizaban listas de signos cuneiformes que habían sido estandarizadas mucho antes de su nacimiento. Practicaban con problemas matemáticos cuyas soluciones requerían conceptos que supuestamente no se inventarían hasta siglos después. Copiaban textos astronómicos que describían ciclos celestiales demasiado largos para ser observados en una sola generación. Los ejercicios de práctica que sobreviven de estas escuelas revelan algo extraordinario. Los estudiantes no empezaban con conceptos simples y progresaban gradualmente hacia ideas más complejas, como esperaríamos en cualquier sistema educativo normal. Comenzaban directamente con matemáticas avanzadas, escritura sofisticada y astronomía precisa, como si estos conocimientos fueran considerados básicos, fundamentales, el punto de partida mínimo para cualquier persona educada. Esto sugiere que quienes establecieron estos centros de aprendizaje no estaban experimentando con nuevas formas de educación. Estaban recreando sistemas educativos que ya habían funcionado en el pasado, instituciones que habían demostrado su efectividad en una civilización anterior y que ahora debían ser restablecidas urgentemente para evitar que el conocimiento se perdiera por completo. Los textos de estas escuelas contienen referencias intrigantes a tablillas madre, que servían como fuentes autoritativas para todas las copias posteriores. Estos documentos originales eran tratados con una reverencia casi religiosa. Ningún escriba tenía permitido alterarlos o mejorarlos. Su trabajo era reproducirlos exactamente, preservando cada signo, cada número, cada detalle por insignificante que pareciera. Esta obsesión con la fidelidad exacta en la copia sugiere que quienes crearon estos sistemas
entendían algo crucial. Sabían que estaban trabajando con conocimientos cuyo significado completo podría no ser comprendido por las generaciones presentes, pero que podría ser vital para civilizaciones futuras. No podían arriesgarse a que interpretaciones erróneas o mejoras bien intencionadas corrompieran información que había sido preservada a un costo tremendo. Las tablillas madre describían técnicas cuya aplicación práctica no sería redescubierta hasta la era moderna. Fórmulas químicas para crear aleaciones metálicas que no aparecerían oficialmente hasta la Revolución Industrial. Procedimientos médicos que no serían validados científicamente hasta el desarrollo de la medicina basada en evidencia. Cálculos astronómicos que requerían instrumentos de precisión que supuestamente no existían en el mundo antiguo. Pero quizás el aspecto más perturbador de estos registros es lo que revelan sobre las razones detrás de esta preservación desesperada del conocimiento. Los textos sumerios no solo describen qué sobrevivió del mundo anterior, describen por qué fue destruido. Y las causas que identifican deberían helarnos la sangre, porque son exactamente los mismos patrones que estamos viendo desarrollarse en nuestra propia civilización. Los documentos hablan de una humanidad anterior que había alcanzado niveles extraordinarios de sofisticación tecnológica. Sociedades capaces de modificar el clima, de alterar el curso de ríos, de extraer recursos de la tierra a escalas que transformaron ecosistemas enteros. Civilizaciones que habían desarrollado armas tan poderosas que podían devastar regiones completas. Culturas que habían perdido la conexión con los ciclos naturales, que habían sostenido a la humanidad durante milenios. Los textos describen cómo esta civilización avanzada comenzó a experimentar señales de advertencia décadas antes del colapso final. Cambios climáticos que inicialmente fueron bienvenidos porque mejoraron las cosechas, pero que gradualmente se volvieron más extremos e impredecibles. Eventos sísmicos que aumentaron en frecuencia e intensidad. Comportamientos anómalos en la vida salvaje que los sabios interpretaron como indicadores de desequilibrios profundos en los sistemas naturales. Lo más escalofriante es que estos registros antiguos describen cómo las élites de esa civilización anterior respondieron a estas señales. En lugar de reconocer que sus actividades podrían estar contribuyendo a la inestabilidad, intensificaron exactamente los comportamientos que estaban causando los problemas. Aumentaron la extracción de recursos, expandieron sus tecnologías de modificación ambiental, desarrollaron armas aún más poderosas para proteger sus privilegios mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor. Los paralelos con nuestra situación actual son imposibles de ignorar. Los sumerios preservaron estas historias no como entretenimiento, sino como advertencias para civilizaciones futuras que podrían encontrarse en situaciones similares. Sus textos funcionan como manuales de reconocimiento temprano, describiendo las señales que preceden al colapso civilizacional para que las sociedades posteriores pudieran evitar repetir los mismos errores. Pero hay evidencia de que estas advertencias han sido descubiertas y deliberadamente suprimidas múltiples veces a lo largo de la historia. Referencias en textos medievales a libros prohibidos que contenían historias sobre las primeras edades del mundo. Registros de bibliotecas monásticas que fueron misteriosamente destruidas justo después de que monjes eruditos reportaran haber encontrado textos antiguos que contradecían la cronología establecida de la creación. Durante el Renacimiento, cuando el redescubrimiento de textos clásicos estaba transformando la comprensión europea del pasado, varios eruditos hicieron referencias a manuscritos que describían civilizaciones anteriores al diluvio, con niveles de conocimiento que excedían los de su época contemporánea. Estos documentos fueron rápidamente adquiridos por coleccionistas privados o instituciones religiosas y luego desaparecieron del acceso público.
El patrón se repite durante la era colonial, cuando exploradores europeos en América, África y Asia reportaron haber encontrado textos locales que describían contactos con maestros del cielo que habían traído conocimientos avanzados después de grandes catástrofes. Estos relatos fueron sistemáticamente recopilados por autoridades coloniales y enviados a archivos en Europa, donde permanecieron clasificados durante siglos. Incluso en la era moderna, arqueólogos y antropólogos han reportado descubrimientos que sugieren niveles de sofisticación prehistórica mucho mayores de los que permiten las cronologías oficiales. Pero estos hallazgos rara vez reciben atención académica seria. Son reclasificados como anomalías, explicados como malinterpretaciones o simplemente ignorados hasta que son olvidados. Esta supresión sistemática del conocimiento sobre civilizaciones anteriores no es accidental. Los textos sumerios identifican específicamente por qué ciertas élites trabajarían para mantener oculta esta información. Porque el reconocimiento de que la civilización humana ha seguido ciclos de ascenso y colapso demolería la narrativa de progreso lineal constante que justifica muchas estructuras de poder contemporáneas. Si las sociedades modernas comprendieran que hemos estado aquí antes, que civilizaciones anteriores alcanzaron y superaron muchos de nuestros supuestos logros únicos, y que esas civilizaciones colapsaron precisamente debido a los mismos comportamientos que estamos exhibiendo ahora, las implicaciones para el orden social actual serían revolucionarias. Los guardianes del conocimiento sumerios entendían esta dinámica. Por eso, desarrollaron múltiples estrategias para asegurar que la información crucial sobre el pasado remoto sobreviviera incluso a los intentos deliberados de supresión. Codificaron datos en monumentos demasiado masivos para ser destruidos fácilmente. Los incrustaron en tradiciones religiosas que serían preservadas incluso cuando su significado científico fuera olvidado. Los distribuyeron geográficamente para que ninguna autoridad central pudiera eliminarlos completamente. Pero su estrategia más brillante fue la redundancia temporal. Los sumerios no solo preservaron información sobre el pasado, preservaron información sobre el futuro, específicamente sobre las señales que indicarían cuándo la humanidad estaría lista para redescubrir y utilizar responsablemente los conocimientos del mundo anterior. Estos registros de reconocimiento temporal describen con precisión inquietante las condiciones específicas que deben existir antes de que el conocimiento preservado pueda ser revelado de manera segura. No se trata de fechas arbitrarias o cálculos astronómicos abstractos. Son criterios basados en el nivel de madurez espiritual y tecnológica que una civilización debe alcanzar para manejar responsablemente la información sobre sus predecesores. Los textos especifican que la humanidad debe demostrar 3 capacidades fundamentales antes de acceder a los archivos completos del mundo anterior. Primero, debe desarrollar la habilidad de comunicarse instantáneamente a través de grandes distancias, sugiriendo una comprensión avanzada de las fuerzas electromagnéticas. Segundo, debe ser capaz de volar por los cielos en máquinas que no dependan del fuego, indicando el dominio de principios de propulsión sofisticados. Tercero, debe desarrollar la capacidad de ver eventos distantes, como si estuvieran ocurriendo frente a sus ojos, sugiriendo tecnologías de observación remota. Cualquier civilización que lea esta descripción en el siglo XXI reconocerá inmediatamente que estamos hablando de telecomunicaciones, aviación y tecnología de transmisión de imágenes. Los criterios que los sumerios establecieron hace 6000 años han sido cumplidos en su totalidad durante las últimas décadas. Según sus propios parámetros, ahora calificamos para recibir la información completa que preservaron sobre el mundo anterior. Pero hay una cuarta condición que es más compleja y perturbadora. Los textos insisten en que esta civilización futura
debe demostrar que ha aprendido a reconocer las señales de su propio colapso potencial y debe mostrar evidencia de que está tomando medidas para evitar repetir los errores de sus predecesores. Solo cuando una sociedad demuestre esta sabiduría preventiva, se considerará lo suficientemente madura para manejar el conocimiento completo sobre lo que salió mal en el pasado. Esta condición final revela la verdadera sofisticación de los guardianes del conocimiento sumerios. No estaban simplemente preservando información histórica, estaban creando un mecanismo de selección que asegurara que solo las civilizaciones que habían desarrollado suficiente sabiduría para usar responsablemente el conocimiento avanzado pudieran acceder a él. Entendían que dar tecnología poderosa a una sociedad inmadura sería repetir exactamente los errores que habían destruido el mundo anterior. Los registros describen en detalle, aterrador, cómo la civilización prediluviana había desarrollado capacidades tecnológicas que excedían su sabiduría para usarlas responsablemente. Habían aprendido a manipular las fuerzas fundamentales de la naturaleza antes de comprender completamente las consecuencias de esa manipulación. Habían creado armas capaces de devastar continentes antes de desarrollar la madurez política para evitar usarlas. Habían alterado ecosistemas globales antes de entender los mecanismos de retroalimentación que mantenían estable el clima planetario. El resultado fue una cascada de desastres interconectados que se amplificaron mutuamente hasta que el sistema completo colapsó. Los textos sumerios describen este proceso no como una catástrofe natural súbita, sino como una desintegración gradual que se aceleró exponencialmente una vez que se cruzaron ciertos umbrales críticos. Cambios climáticos que inicialmente fueron manejables se volvieron cada vez más extremos. Tensiones sociales que habían sido contenidas por la abundancia tecnológica explotaron en conflictos globales cuando los recursos comenzaron a escasear. Sistemas de infraestructura interdependientes fallaron en cascada cuando las disrupciones superaron su capacidad de adaptación. Lo más escalofriante es que los textos indican que las élites de esa civilización anterior tenían acceso a modelos predictivos que mostraban claramente hacia dónde se dirigían sus acciones. Sabían que sus actividades estaban desestabilizando los sistemas naturales que sustentaban su sociedad. Pero en lugar de cambiar de rumbo, intensificaron exactamente los comportamientos que estaban causando los problemas, apostando a que podrían desarrollar soluciones tecnológicas lo suficientemente rápido para evitar las consecuencias. Esta descripción de una civilización que se destruyó a sí misma a pesar de tener el conocimiento para evitarlo, debería resonar de manera alarmante con cualquier observador de las tendencias actuales. Los paralelos son tan precisos que parecen describir nuestro propio momento histórico, en lugar de eventos que ocurrieron hace miles de años. Los sumerios preservaron estas historias específicamente para que las civilizaciones futuras pudieran reconocer cuando se encontraran en situaciones similares. Los textos contienen protocolos detallados para civilizaciones que se reconozcan en estas descripciones. No son simplemente advertencias vagas sobre comportamientos peligrosos. Son manuales de intervención específicos que describen estrategias concretas para interrumpir las cascadas de retroalimentación que conducen al colapso civilizacional. Técnicas para reorganizar sistemas económicos de manera que prioricen la estabilidad a largo plazo sobre el crecimiento a corto plazo. Métodos para reestructurar instituciones políticas para que puedan tomar decisiones basadas en horizontes temporales de siglos en lugar de décadas. Estrategias para reorientar el desarrollo tecnológico hacia la armonía con los sistemas naturales en lugar de su dominación. Pero estos protocolos vienen con advertencias severas sobre la resistencia que enfrentarán quienes intenten implementarlos. Los textos
predicen que las élites de cualquier civilización que se acerque al colapso lucharán ferozmente para mantener los sistemas que les proporcionan poder, incluso cuando esos sistemas estén destruyendo claramente la base de su propia supervivencia a largo plazo. Describen cómo estas élites utilizarán su control sobre las instituciones educativas, los medios de comunicación y las estructuras religiosas para desacreditar o suprimir cualquier información que desafíe la narrativa de que su camino actual es el único posible. Los sumerios predijeron específicamente que cuando una civilización desarrollara las tecnologías de comunicación global que indicarían su preparación para recibir el conocimiento preservado, esas mismas tecnologías serían utilizadas por las élites dominantes para crear confusión masiva sobre la realidad de su situación. Sistemas de información que podrían ser usados para educar e iluminar serían pervertidos para generar desinformación y división. Herramientas que podrían facilitar la coordinación global para resolver problemas planetarios serían utilizadas para fragmentar a las poblaciones en grupos antagónicos, incapaces de una acción colectiva efectiva. Esta predicción sobre el uso de tecnologías de comunicación avanzadas para mantener poblaciones en estados de confusión e impotencia demuestra que los guardianes del conocimiento sumerios tenían una comprensión sofisticada no solo de la tecnología, sino de la psicología social y la dinámica del poder. Entendían que el acceso a la información no garantiza automáticamente la sabiduría y que las mismas herramientas que pueden liberar el potencial humano también pueden ser utilizadas para controlarlo y limitarlo. Por esta razón, los protocolos preservados en los textos sumerios no se basan simplemente en la diseminación masiva de información. En cambio, describen estrategias para crear redes resilientes de individuos que puedan mantener y transmitir conocimientos esenciales incluso bajo condiciones de supresión activa. Métodos para identificar y conectar a personas que demuestren la madurez necesaria para manejar responsablemente la información avanzada. Técnicas para codificar conocimientos críticos en formatos que puedan pasar por sistemas de censura sin ser detectados. Los textos revelan que los propios sumerios utilizaron estas estrategias durante su propia época. No todos los conocimientos que preservaron fueron registrados en tablillas oficiales que podrían ser controladas por las autoridades. Mucha de la información más sensible fue incrustada en tradiciones artesanales, canciones populares, rituales aparentemente religiosos y estructuras arquitectónicas que pasarían desapercibidas para quienes no supieran qué buscar. Esta estrategia de preservación distribuida explica por qué seguimos descubriendo conocimientos avanzados en los lugares más inesperados, proporciones matemáticas sofisticadas codificadas en los patrones de tapices antiguos, principios de ingeniería avanzada incorporados en técnicas tradicionales de construcción, conocimientos astronómicos preservados en calendarios agrícolas que han sido transmitidos oralmente durante milenios. Los guardianes del conocimiento sumerios distribuyeron su legado tan ampliamente que ninguna autoridad central podría eliminarlo completamente. Pero quizás el aspecto más brillante de su estrategia fue la creación de lo que llamaron claves de activación temporal. Estos eran códigos específicos incrustados en múltiples fuentes que, cuando fueran reunidos por civilizaciones futuras, revelarían la ubicación de archivos de información más completos. Los textos sugieren que estas claves fueron diseñadas para activarse automáticamente cuando una civilización alcanzara el nivel de desarrollo tecnológico necesario para acceder a ellas, pero solo si esa civilización también demostrara la madurez requerida para usar responsablemente el conocimiento. Las evidencias sugieren que estamos viviendo durante el período en que estas claves de activación temporal están comenzando a revelarse. Los descubrimientos arqueológicos de las últimas décadas
han expuesto patrones de conocimiento avanzado en culturas antiguas que son consistentes con las descripciones en los textos sumerios. Hallazgos que inicialmente fueron descartados como anomalías aisladas están comenzando a formar un panorama coherente que apunta hacia la existencia de una civilización prehistórica sofisticada. Simultáneamente, desarrollos en campos como la genética, la geología y la astronomía están proporcionando herramientas para verificar independientemente las afirmaciones hechas en estos textos antiguos. Técnicas de datación que no existían cuando estos documentos fueron descubiertos por primera vez están confirmando que muchos de los eventos que describen ocurrieron realmente durante los marcos temporales que especifican. Más significativamente, el análisis del ADN antiguo está revelando patrones de migración y mezcla poblacional que coinciden precisamente con las descripciones sumerias de cómo los supervivientes de la civilización anterior se dispersaron y se integraron con las poblaciones posteriores. Evidencia genética de poblaciones fantasma que existieron durante los períodos exactos que los textos describen como el tiempo del mundo anterior. Estos desarrollos sugieren que estamos entrando en una fase donde la información preservada por los guardianes del conocimiento sumerios puede finalmente ser verificada y comprendida completamente. Pero los textos advierten que este periodo también será el más peligroso para nuestra propia civilización, porque es precisamente cuando una sociedad desarrolla la capacidad de redescubrir el pasado remoto que también desarrolla las capacidades tecnológicas que podrían conducir a su propia autodestrucción. Los registros son claros en este punto. El conocimiento sobre el mundo anterior no fue preservado simplemente por valor histórico. Fue preservado como una herramienta de supervivencia para civilizaciones que se encontrarían enfrentando las mismas decisiones críticas que habían destruido a sus predecesores. La pregunta que enfrentamos ahora es si demostraremos la sabiduría necesaria para aplicar estas lecciones del pasado, o si repetiremos los mismos errores que llevaron al colapso de una humanidad anterior que había alcanzado niveles de sofisticación que apenas estamos comenzando a imaginar. Alcanzado niveles de sofisticación que apenas tú comenzando a imaginar. Los textos sumerios contienen una advertencia final que debería helarnos hasta los huesos. Describen que la civilización anterior no fue destruida por una sola catástrofe súbita, sino por una serie de colapsos en cascada que se desarrollaron durante décadas. Primero llegaron las disrupciones climáticas que alteraron los patrones de lluvia y temperatura. Luego vinieron las hambrunas, cuando los sistemas agrícolas no pudieron adaptarse lo suficientemente rápido. Después, llegaron las guerras por recursos cada vez más escasos. Y finalmente, el colapso total de las instituciones que habían mantenido unida a la sociedad. Lo que hace que estas descripciones sean tan perturbadoras es su precisión técnica. No son relatos vagos de castigos divinos o apocalipsis místicos. Son análisis detallados de cómo los sistemas complejos fallan cuando son sometidos a tensiones que exceden su capacidad de adaptación. Los escribas que registraron estos eventos entendían los mecanismos de retroalimentación que amplificaron cada crisis hasta convertirla en algo incontrolable. Pero quizás el detalle más escalofriante de todos es que los textos indican que la civilización anterior tenía tiempo para evitar su destrucción. Las señales de advertencia habían estado apareciendo durante generaciones antes del colapso final. Había científicos que comprendían lo que estaba sucediendo y que propusieron soluciones viables. Había tecnologías disponibles que podrían haber mitigado los peores efectos si hubieran sido implementadas a tiempo. Los registros sumerios no terminan con la descripción de la destrucción. Terminan con una promesa de que el conocimiento sobrevivirá, de que las lecciones serán preservadas,
de que algún día una civilización futura será lo suficientemente sabia para reconocer las señales y cambiar de rumbo antes de que sea demasiado tarde. Ese día podría ser hoy. Los criterios que establecieron hace 6000 años se han cumplido. Tenemos la tecnología para comunicarnos instantáneamente a través del planeta. Podemos volar por los cielos. Podemos ver eventos que ocurren al otro lado del mundo, como si estuvieran frente a nosotros. Pero la pregunta final permanece sin respuesta. ¿Hemos desarrollado la sabiduría para reconocer que estamos repitiendo exactamente los mismos patrones que destruyeron el mundo anterior? Los guardianes del conocimiento sumerios apostaron todo a que cuando llegara este momento, cuando una civilización futura tuviera acceso a su legado completo, elegiría un camino diferente. Apostaron a que la humanidad podría aprender de sus errores en lugar de repetirlos ciegamente. La evidencia está ahí, preservada en arcilla que ha resistido 6 milenios. Las advertencias están claramente escritas. Los protocolos de supervivencia están codificados y esperando ser implementados. Los registros de 6000 años que prueban la existencia de un mundo anterior al nuestro no son solo historia antigua, son un manual de supervivencia para el presente. La pregunta ya no es si existió una civilización avanzada antes que nosotros. La evidencia es abrumadora. La pregunta es, ¿qué haremos con ese conocimiento ahora que finalmente lo tenemos? Porque según los propios textos sumerios, esta podría ser nuestra última oportunidad para romper el ciclo antes de que se repita una vez más. El tiempo se agota. Los guardianes del conocimiento han cumplido su parte. Ahora nos toca a nosotros demostrar si somos dignos del sacrificio que hicieron para preservar estas advertencias a través de los milenios.